gustaría que abrieran sus Biblias, por favor. Me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Muy bien. Esto es previo a la última cena, cuando el Señor Jesús va a compartir ese momento tan especial y último. Más adelante podemos leer, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 22, a donde dice: ya anhelaba, ya deseaba vivir esta última cena con ustedes. Ahí me puse a pensar y dije, bueno, si Jesús duró 3 años y medio de ministerio, por lo menos esa era la tercera Pascua que celebraba con sus discípulos. Ya era la última. Previo a la última cena los manda que preparemos. Entonces ahorita me gustaría compartirles acerca de lo que es la última cena. Pero para poder entender y comprender qué representa o qué significa esa parte que Jesucristo nos muestra, a veces se nos olvida algo importante, que lo que es la Pascua. La Pascua, para los que hemos visto, está en Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto y durante 400 años viven en esclavitud, viven aprisionados. Entonces Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo por medio de 10 plagas, y una de esas últimas plagas es la muerte a los primogénitos, y ahí es a donde se celebra la Pascua. Dios le habla a Moisés y le dice: ve y dile así a Faraón, vas a liberar a mi pueblo, si no cada primogénito que de esa tierra morirá. Pero Dios protege a su pueblo, porque esa plaga iba a tocar tanto al pueblo como a Egipto. Entonces Dios le manda: mira, así harás. Y esto lo que vas a hacer será el inicio de todo el tiempo y toda la temporada que hagas. Este mes será el primer mes de todo el año y de todo lo que vivas y todo lo que hagas. Y ahí es a donde ya le explica todo lo que sabemos: mata un cordero, reúnete con familia, consúmanlo, cómanlo, pongan la sangre en los dinteles, y pues ya toda esa historia no la sabemos. Entonces, la Pascua significa pesar, que significa misericordia o pasar por encima de. Entonces, cuando el ángel viene a matar a todo primogénito, brinca, salta. ¿A quién? A los que están cubiertos con la sangre. Eso es Pascua, eso es pesar. Y eso es lo que Dios manda a celebrar. Le da la orden a Moisés que dice: y esto será conmemoración y acto solemne año con año, recordando este tiempo. 7 días comerán pan sin levadura y lo consumirán entre ustedes. Entonces me puse a pensar, ¿qué representa? ¿Qué significa esa parte? Esta celebración se hacía una vez al año, en el mes de David o Nisan, lo que hoy en día es para nosotros marzo y abril. Perdón que vaya un poco rápido. Bueno, entonces en esa celebración se hacía ahí. Y Cristo es lo que va a celebrar. Va a celebrar la Pascua, los 7 días donde solo se comían panes sin levadura. Lo que Cristo nos enseña es que la levadura es pecado. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa, y no permitan que esa levadura entre a sus vidas. Y ahora en Cristo ya no se nos manda a celebrar solo 7 días una vez al año. Ahora son todos los días de nuestra vida, en una vida sin levadura, en una vida sin pecado, para poder celebrar cada día lo que Cristo hizo por nosotros. Porque la Pascua celebramos que Cristo nos rescató del mundo, porque Egipto representa el mundo. En su cruz Jesucristo a cada uno de nosotros nos sacó de la esclavitud. Ahorita llegando saludé a una persona y le pregunto: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Bien, estoy tranquilo, porque hace un año, otros años pasados, ni siquiera llegaba a mi casa. Ahora este año lo celebró con su familia. Yo creo tomaba, yo creo se iba de parranda. Y ahorita igual muchos de nosotros,
Yo creo hace mucho tiempo muchos de nosotros a esta hora ni siquiera estuviéramos despiertos. O quizás sí, pero en otras condiciones. Y me pongo a pensar en esa situación y sí es cierto. Cristo nos rescató de una vida de esclavitud, de una vida de pecado a través de su sangre. Y no les voy a predicar de eso, solo quería poner el contexto, ¿sale? Entonces, me acompañan otra vez a la palabra. Ahí mismo en Mateo, más adelante, versículo 26 dice: mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar himnos, salieron al monte de los olivos. Muy bien. Aquí Jesucristo está hablando de un pacto, ¿verdad? Entonces, la cena, la última cena, Cristo en sí está celebrando la Pascua, pero igual va a ser un nuevo pacto. Pero para entender esta parte necesitamos entender el pacto anterior. Todos hemos visto la Biblia que está dividida en dos partes, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en realidad es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto lo podemos, ahí sí lo pueden leer en sus casitas, ahorita lo voy a parafrasear un poco, está en Éxodo 24. Después de que Moisés va al monte Sinaí, a donde Dios empieza a hablar con él y le da todo lo que son sus leyes, sus mandatos, sus estatutos, y testificado en 2 tablas, dándole los 10 mandamientos. Posterior a eso es cuando baja y desciende y reúne a 70 ancianos, a 2 hijos de Aarón y a Moisés. Entonces prepara un altar, pone 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel, y en ese altar manda a jóvenes a que empiecen a matar toros, becerros. Entonces, una vez que los mata, dice que Moisés apartó la mitad de esa sangre, la derramó sobre el altar y la otra mitad la puso en tazones. Y una vez que tenía todo eso preparado, saca, ahí dice en Éxodo 24, si lo quieren leer, dice: pone el libro del pacto, lo pone delante de ellos, les empieza a leer, les empieza a dar todas las leyes, todos los estatutos, los mandatos, Éxodo 20, 21, 22, 23, hasta llegar a Éxodo 24. Y una vez que lo lee, el pueblo dice: haremos conforme lo que en él dice y obedeceremos. Entonces Moisés, toda esa sangre, imagínense, estaba estudiando y un toro tiene aproximadamente 15 litros de sangre. Dice que 7 litros los vertió sobre el altar. El altar significa el lugar de sacrificio. Entonces en el altar vierte una mitad y la otra mitad la guarda en tazones. Y de acuerdo a la Biblia, un toro tiene que ser por lo menos por familia. Ahí eran varias familias, imaginan todo el sangrerío que había ahí. Toda la sangre que tenía acumulada. Y una vez que presenta el libro de la ley y lo pone enfrente de todos, y el pueblo solito dice: haremos conforme a lo que en él está escrito, obedeceremos, acataremos estas reglas, estas leyes. Y entonces Moisés empieza a esparcir la sangre sobre el pueblo. Dato curioso: 12 columnas, las 12 tribus de Israel. Dios pone por testigo a todo su pueblo. Dios compra y hace ese pacto. Este pacto que les estoy comentando se refiere a obedecer los mandatos y los estatutos de Dios, para que entonces el Dios de la Biblia entre en pacto, es decir, entre en comunión y haga un contrato con los que creen y confían en él, es decir, en obediencia. Entonces ahí se hace el pacto, se hace el trato, y ese es el pacto que está hablando la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo va a instituir la cena, dice: este es el nuevo pacto,
Es decir, Cristo va a renovar un nuevo pacto. Y para poder ver esto, me gustaría que me acompañaran a Jeremías 31. Jeremías 31, 31. Le doy lectura y dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Aquí un paréntesis. ¿Qué pasó con el pacto que tenía Dios con su pueblo? Se invalidó, se canceló, es decir, ya no tenía la validez que se tiene. Es como cuando tú vas y haces un contrato con una persona y esta persona no lo cumple, ¿qué pasa con ese contrato? Se invalida, se rompe. ¿Por qué? Porque una de esas partes falló. Entonces aquí quien falló fue el pueblo. Y lo podemos ver en el transcurso de todo el Antiguo Testamento, la desobediencia de Israel, tanto así que Dios los tuvo que castigar. Las dos tribus, una totalmente se desapareció, la otra fue deportado. Ahorita actualmente ya regresaron, pero sí les fue muy, pero muy mal. Muy bien. Entonces dice, porque aquí está el nuevo pacto, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto que hoy Cristo hace con nosotros. Cuando Cristo levanta el pan y les dice, este es mi cuerpo dado por ustedes. ¿Se acuerdan que les hablé de muchos becerros? Esos becerros representan a Cristo. Ese cuerpo entregado por cada uno, para cada uno de nosotros, vierte su sangre en la cruz, que es el altar. En la cruz es donde está el altar del sacrificio de todos esos becerros, de ese cuerpo que Dios se da, y la copa, los tazones, igual es el mismo Cristo, porque en Cristo está la sangre derramada, porque dice, y yo, cuando levanta la copa, dice, y esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes. Yo entendía que era derramada por nuestra culpa, pero no, es derramada por ustedes, es decir, la esparce al pueblo. Y ahí, ¿cuántas personas estaban con él? ¿Cuántas personas estaban con él? 12. Las 12 columnas que nos habla en el antiguo pacto, en Éxodo 24, hoy está representada en los 12 apóstoles, que hoy representa la iglesia. En en Efesios 12 es donde nos dice, ¿verdad? La piedra angular, que es Jesucristo, sobre la doctrina o el fundamento de los apóstoles. Entonces, los iniciadores o el fundamento de la iglesia de Jesucristo está en los apóstoles. Entonces, cuando se levanta la copa, cuando le dice, y esto será la sangre derramada en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ahora ya la Biblia la tenemos, ¿verdad? La tenemos escrita. Cuando Moisés hace ese pacto, solo tenían un libro, lo que es Génesis y parte del Éxodo, no tenían mucho. Y ahora nosotros tenemos muchas, pero muchas leyes. Pero hoy yo me gustaría enfocarme en solo 4 leyes que Jesucristo nos dio de una manera muy tangible y creo que muchos de nosotros las conocemos. Aquí la palabra dice que el nuevo pacto será dada en el sacrificio y en la muerte de Jesucristo para que sus leyes vengan ¿a dónde? A nuestra mente y a nuestro corazón. Y eso me puso a pensar. ¿Cuántas veces creemos en Jesucristo en puras emociones? ¿Cuántas veces seguimos al Señor en nuestras emociones y no pensamos y no razonamos? Aunque yo sé que la fe no es lógica, no es razonable, pero a veces no nos damos cuenta en lo que estamos metidos. A veces no entendemos y no comprendemos en quién hemos creído y por qué creemos en Él y para qué creemos en Él. A veces no entendemos o no alcanzamos a comprender el sacrificio muy grande que Jesucristo hizo por nosotros. Y aquí Dios está diciendo, y este será mi nuevo pacto. Dice, escribiré mi ley ¿en dónde?
en la mente y en nuestro corazón, en el entendimiento de nuestras vidas, pero también en las emociones y en la voluntad de todo nuestro ser. Y estas 4 leyes que les voy a mencionar, el primero de todos, cuando los fariseos se le acercan, ¿cuáles son las leyes más importantes? Y Jesucristo les da 2, ¿verdad? Le dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora preguntémonos, como iglesia que entramos a ese nuevo pacto, ¿realmente esas leyes están acá y acá? Porque posteriormente, allí mismo en la última cena, eso la pueden leer en Juan 13, de hecho ahorita el pastor dio una de esas leyes, y Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Le está hablando a su pueblo, le está hablando a su iglesia. Y ahora preguntémonos, ¿realmente entre nosotros hay ese amor? ¿Realmente entre nosotros, cuando ves a una persona con la cual tienes un problema o una situación, hay ese amor, hay esa parte de nosotros? ¿Realmente nos vemos todos bien aquí como iglesia? Porque ahí Jesucristo dice, porque de esa manera los conocerán que son mis discípulos. Ahora les pregunto, Abasolo sabe que somos cristianos, pero realmente damos esa luz y ese testimonio de que hay amor y fraternidad en nosotros. Lamentablemente creo que no hemos dado ese buen testimonio. Llevo 10 años aquí en Peniel y he visto lamentablemente mucha gente irse. He visto divisiones, disensiones. Y lejos de dar buen testimonio, damos mal testimonio. ¿Dónde está ese amor del que Jesucristo nos dice que nos da? Y si entramos en ese nuevo pacto, esas leyes ya tienen que estar impregnadas en todo nuestro ser. Ya no tiene que ser enseñado, ya no tiene que ser predicado, ya tenemos que vivir la palabra, porque la palabra ya está en nosotros. Entonces ahora ese amor al Dios único, al Dios verdadero, tiene que ser reflejado en el prójimo, porque la palabra es cierta. Dice, mentiroso, si dices que me amas, pero aborreces al prójimo, dice, eres un mentiroso. No es cierto que me amas. El amor a Dios nos tiene que llevar al amor al prójimo y el amor a cada uno de nosotros. Y ese es el pacto que Dios da en nuestras vidas. La ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y otra de esas leyes que Dios muestra, igual está en Juan 13, nos enseña el servicio. Justamente igual en la cena, ¿qué hace después de la cena de instituir? Empieza a lavar los pies de los apóstoles. Empieza a dar esa parte de servicio, esa parte de negarnos a nosotros mismos, esa parte de humildad, esa parte de realmente de humildad y de mansedumbre y empezar a dar a los demás. Porque ¿cuántas veces solo queremos recibir? Queremos ser bendecidos, queremos que todo para mí y todo para mí y todo para nosotros, pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a despojarnos y a tomar esa parte que Dios nos otorga o que Jesucristo nos enseña? Entonces, esta última cena, eso es lo que quiere decir. Dios quiere que la vivamos, que la hagamos y la practicamos, pero que sepamos lo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos viendo su sacrificio, su muerte y cómo esa sangre nos trae a un nuevo pacto, a un nuevo contrato. Y me gustó esta parte igual ahí en Jeremías, que dice, ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ahí dije, ajá, entonces, o sea, quiere decir que ya vamos a nacer con sus leyes y ya todo. Y no, ahí en esa parte dice conocer, ¿verdad? Es decir, ya nadie va a dar a conocer a Cristo. Ya nosotros vamos a tener ese conocimiento adquirido. La palabra conocer
se refiere a un hecho de intimidad. De hecho, en Génesis 4, cuando se usa esta palabra, Adán conoció a Eva, está hablando de una relación sexual. Ahora, en Cristo es lo que Dios nos enseña, que debemos de tener una relación íntima y estrecha ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Por medio de dónde? Por medio de su cruz. Y por eso la cruz tiene una relación vertical, en una relación con Dios, pero también en una relación horizontal hacia el prójimo. Entonces, ahí es a donde Dios nos quiere llevar, a un conocimiento. Y ese conocimiento nos tiene que llevar a una última ley que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y creo que es muy predicada, es muy sonada, es muy dicha, pero a veces, yo muchas veces lo dije y hablé de esa manera, que es el perdón. Cuando Jesucristo está en la cruz, imagínense todo ensangrentado, porque ¿cuántos hemos visto la pasión de Cristo? Muchos, ¿verdad? La verdad, lo que vemos ahí no es nada como realmente quedó Jesucristo. Quedó mucho peor de lo que muestra la película. Entonces, imagínense ahí colgado, todo adolorido, hinchado. De hecho, dice la palabra que estaba feo, es decir, estaba todo desfigurado. Y injustamente. Imaginen, en cambio, en esa parte, en ese lecho de muerte, con ese dolor, con toda esa angustia, Jesucristo hace dos cosas. Primero, se olvida de su dolor y se preocupa por María. Le dice, mira madre, aquí a tu hijo, mira Juan, aquí a tu madre. Es decir, pone en sus manos a María y le dice, mira, cuídamela, te la encargo, ahí está mi mamá. ¿Y cuántos de nosotros en ese momento de dolor, de angustia, cuando alguien nos hiere, cuando alguien no nos habló, ¿en quién pensamos? En nosotros, en nuestro dolor, y a veces se me hace un dolor tonto, absurdo. La verdad que las personas que se han ido de esta iglesia son por cada tontería, por cada cosa boba. Y Jesucristo ahí, imagínense, casi moribundo, todo mal, todo apedreado, todo golpeado, todo, o sea, una cosa horrible. Y a él sí lo crucificaron injustamente. Y más sin en cambio hace algo que a veces nos cuesta y decimos que lo hacemos, pero no. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que esa palabra nos haría muy bien recordarla. Cuando celebremos la última cena y nos acordemos de su cuerpo y de su sangre derramada por cada uno de nosotros, acordémonos del perdón. ¿Qué cosa puede ser tan fea que nos hayan hecho que no lo haya vivido Jesucristo? Pero a veces nos centramos solo en nuestro dolor, en lo que nos hacen, y se nos olvida esa palabra. Esa ley que Jesucristo pone en nuestra mente y en nuestro corazón y la quiere inscribir, que nos dice, ámense los unos a los otros, porque el amor significa perdonar. ¿Y cuántas veces igual? Y perdonar significa olvidar y dejar todo atrás, y si lo recuerdas, pero ya sin dolor, ok, ya pasó, borrón y cuenta nueva. Pero a veces yo lo dije. Y yo dije, ok, puedes perdonar, le decía a mi esposa, puedes perdonar, pero pues ya mantén tu distancia. O sea, perdona, pero ya de lejitos. Y me pongo a pensar, ajá, imagínense si Dios hiciera eso. Los perdono, hijos, pero tú si hiciste cosas, pues ya ahí por atrasito. ¿Verdad que no? Jesucristo cuando nos perdona, nos acerca, nos abraza y nos tiene más cerca de Él. Y le decimos, pero no, cállate ya. Todo quedó en el pasado, quedó olvidado. Y a veces, como iglesia, por cosas tontas, absurdas, insignificantes, dejamos de hablar y decimos, pinto mi raya. Tú tu vida, yo mi vida, somos hermanos en Cristo, te amo, tú me amas, yo sé que me amas, pero no nos hablamos. ¿En serio eso es perdón? ¿En serio ese es el perdón que Jesucristo nos mostró en la cruz? Entonces hoy, iglesia, sí, me gustaría animarles. Esto igual tocó mi corazón, me puso a reflexionar mucho. A veces se nos olvida igual lo que hoy festejamos. Creo que está de más decir que estas fechas no nació Jesucristo. Está de más que el 10 de mayo ninguna de las madres de ustedes, casi ninguna nació, ¿verdad?
pero se le celebra. Está de más decir que el 25 de diciembre no es la fecha exacta en que Jesucristo nació. Eso no es lo importante. Lo importante es el hecho que nació nuestro Salvador y vino a darnos redención. Porque ya para terminar, la Pascua se celebra en el mes David, o que igual quiere decir el mes de Nisan. Y Abid significa temporada, o Nisan quiere decir una nueva esperanza. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, da un borrón y cuenta nueva. Empieza una nueva temporada, una nueva vida para cada uno de nosotros. Y en la cena es lo que Cristo nos quiere representar. Su amor otorgado y su perdón para entrar a un nuevo pacto con su pueblo. Los 12 apóstoles representan su iglesia, su pueblo, la nueva gracia, la nueva presencia, esa nueva frescura. Ya no con ritos, ya no con sacrificios, ya nada de eso importa. Quizás ahorita tenemos la liturgia de alabanza y todo, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Es la forma en cómo lo hacemos y nos gusta. Pero ya no hay ritos, ya no hay dogmas, ya no hay liturgia. Simple y sencillamente son las leyes de Jesucristo acá y acá. Y para que este pacto sea válido, tiene que ser por medio de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. No puede haber conversión, igual eso es importante, si no hay predicación. La palabra debe ser el vínculo para que nosotros tengamos esa relación y esa conexión con Cristo y para que de esa manera su ley, todo lo que Él tiene y nos dé a nosotros, pueda venir a todo nuestro ser. Y para poderlo cumplirlo, ya saben, amen a Dios con todo su corazón, amen a su prójimo, amémonos los unos a los otros. En serio, es triste ver sillas vacías. No ahorita se entiende, hay fiesta, pero los demás días. Y es más triste el saber el por qué. Son motivos que no tienen sentido. ¿Se imaginan si cada uno de nosotros aprendiéramos a perdonarnos a la manera que Cristo quiere que lo hagamos? Sería otra cosa diferente. Y lamentablemente, ¿saben por qué no hay perdón? Porque no tenemos conocimiento de Jesucristo. Porque conocer a Cristo es lo primero que nos lleva a hacer, a perdonar. Y el mismo Padre nuestro lo dice: perdonen sus pecados como yo he perdonado sus pecados. Y a veces esa parte no la entendemos. Y en la cruz, Cristo nos demostró que a pesar de ser pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera dar el saludo, ni siquiera dar un abrazo, ni siquiera dar ánimo. Y Dios hoy nos llama a que como iglesia, como pueblo, dejemos esos paradigmas, dejemos esas situaciones, esas formas de pensar que nos están haciendo mucho, pero mucho daño. Otorguemos el perdón, otorguemos el amor. Y lo que me gusta esta parte de la Biblia dice: y yo les seré por Dios y ustedes me serán por pueblo. Hay un Dios verdadero, un Dios que los ama. Y en esta última cena, Cristo nos lo representa. Y cada que vayas a realizar esta última cena, acuérdate de estas leyes que Cristo ahora viene y permean todo tu ser. Y en ese conocimiento y en esa plenitud que tengas con Jesucristo, acuérdate de perdonar, de soltar, de ir dejando y extendiéndote hacia adelante y teniendo un nuevo inicio, una nueva temporada, porque Jesucristo ya nos perdonó. ¿Para qué afanarte? ¿Para qué dañarte? ¿Para qué dejar de hablar a la gente? La verdad es muy bonito estar en paz y tranquilo y en armonía. Yo sé que nadie es monedita de oro, pero que sea allá afuera, no aquí adentro. Aquí adentro debe de permear el amor. La base principal o el por qué Jesucristo derramó en esa cruz su sangre fue por amor. ¿Y qué podemos entregar nosotros? ¿Qué podemos dar nosotros? Más que rendir nuestras vidas por gratitud y amor a aquel que nos amó. Amén, perdonen. Y hoy son tiempos de amor, son tiempos de bendición. Cristo nació y murió por nosotros. Y cada que celebres esa cena, acuérdate ese nuevo pacto que nuestro Dios realiza. Por eso se celebra, para que recordemos lo que Él hizo por nosotros y entendamos lo que significa y lo que representa.
Entonces, ahí sentados en su lugar, si gustan poner la mano en su corazón y podamos hacer esta oración. Señor, ahí con tus palabras yo solo dirijo, pero ahí es tiempo de que tú te conectes, de que tú en tus palabras ores y recuerdes el sacrificio que Dios hizo, el sacrificio que Dios mostró por amor a ti. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque cuando levantaste, Señor, ese pan y lo partiste a tus discípulos, en señal de que tú te estás entregando, mi Señor. Nadie te lo pidió más que el Padre de los cielos, y tú sabías que era tu hora, tú sabías que era el momento. Y ahí en ese momento, en ese lugar, Señor, donde ibas a compartir, sabías, Señor, previo al sufrimiento y al dolor y a la agonía que ibas a vivir, repartiste ese pan y lo otorgaste a nosotros, mi Señor. Y hoy ayúdanos a recordar, Señor, ese sacrificio, a vivirlo, mi Señor, porque a veces los afanes, las ansiedades, a veces, Señor, el trabajo, nuestra vida y la monótona vida que vivimos se nos olvida lo grande y maravilloso que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar tu sangre, a que en esa copa, Señor, se representa el pago, Señor, que hiciste por nosotros. Y ese contrato, Señor, que tú dictaste y lo sellaste con tu sangre, sea firme y sea un rema en nuestras vidas, para que tus leyes, Señor, estén, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente. Principalmente, Señor, derrama esa ley del amor, Padre. Derrama de tu amor en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nuestra mente, nuestro corazón, te amen por sobre todas las cosas. Que nuestra mente y nuestro corazón nos ayude a amar a nuestro prójimo. Que nuestra mente y nuestro corazón nos ayude a amarnos a nosotros mismos, para que de esa manera solo y el mundo crea que somos tus discípulos. Que en nuestra mente y en nuestro corazón esté esa ley, Señor, del servicio, y que el conocimiento pleno de quién eres tú, Jesús, nos lleve a otorgar perdón, a perdonar y a extendernos y a seguir adelante, mi Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.